buenos días. Hoy vamos a estar hablando del comercio de la carne vacuna en Argentina. A través de esto vamos a estar implantando y aplicando distintos conceptos económicos. Así que acompáñenme y vamos a empezar. ¿Por qué la carne vacuna en Argentina? Bien, la carne vacuna es uno de los productos más fundamentales y uno de los pilares en nuestra economía como país a la hora de exportar y del consumo regional. Asimismo, también forma parte de una cultura ya plasmada a lo largo de muchos años, el consumo de carne y cómo este está involucrado en muchos eventos sociales, de familia. Y en base a esto vamos a ver cómo funciona la oferta y la demanda en el comercio de carne vacuna en Argentina, cómo se toman decisiones los consumidores y los ofertantes y cómo influyen muchos factores como los costos de producción y cómo influye el comercio internacional en este mercado. Así que quédense y nos vemos a continuación. Bien, este video va a estar dividido en 3 bloques distintos. Vamos a empezar por el primero y vamos a empezar por quiénes son los ofertantes y quiénes son los demandantes. Los ofertantes en el comercio vacuno tenemos a los productores ganaderos, a los frigoríficos y a grandes empresas que comercializan la carne a lo largo de nuestro país. ¿Y quiénes son los demandantes? ¿Quién demandan? ¿Quién buscan el consumo y la compra? Estamos hablando ya de grandes supermercados, carnicerías, restaurantes y también el comercio exterior. Grandes países como Estados Unidos y China son grandes consumidores y compradores de la carne vacuna argentina, así que también forman parte de los demandantes. Gran parte de la actualidad de la producción de la carne se usa para consumo regional y la otra parte se termina exportando a estos países, como se mencionó anteriormente, donde el precio principalmente es establecido por lo que es oferta y la demanda. Además, claramente con muchos otros factores como la inflación, los costos de producción y también la demanda internacional, como esto entra en juego a la hora de los costos de producción, a los costos de venta. Entonces vamos a estar viendo cómo este mercado actualmente funciona con esos puntos. En los últimos años hubo un cambio importante en el sector de la venta de carne vacuna y fue el aumento de costos de producción. Esto se vio altamente influenciado por el aumento de combustible, de transportes, del alimento que come el ganado, y esto hizo que producir carne sea aún más costoso. Esto de un punto de vista económico, hubo un desplazamiento hacia la izquierda en la curva de oferta. Esto quiere decir que el precio subió y la cantidad ofertada por los ofertantes disminuyó. Como consecuencia, el precio aumenta y la oferta decae aún más. En este caso no solo hablamos de un movimiento dentro de la curva, sino que hablamos de un desplazamiento total, ya que estamos hablando de un factor externo al precio del producto, como es este caso el costo de producción. Bien, cuando hablamos de elasticidad en la carne vacuna, se considera un producto relativamente inelástico. A nivel social, la carne es muy aceptada y muy consumida en la sociedad argentina, lo cual hace que los aumentos tengan un impacto, pero no sea significativo en el consumo. Sí disminuyen, sí se opta por alternativas un poco más económicas, pero el consumo sigue estando. En estos casos, cuando los aumentos son muy importantes y hay un aumento muy brusco para el consumidor, eligen, tal como se comentó, opciones más económicas como es la carne de pollo o la carne de cerdo. Acá entra la decisión del consumidor si optan por utilizar más dinero y utilizar más su ganancia para consumir carne o eligen disminuirla y optar por opciones más económicas. Para el ofertante, en este caso, cuando hay aumentos, suelen transportar esos costos extras al producto final, que luego el consumidor termina pagando ese valor adicional. Bien, en este segundo bloque vamos a ver el poder de la decisión de los consumidores, el detrás
de la decisión que toma el consumidor día a día. Claramente la decisión del consumidor se va a ver impactada por sus ingresos y por los precios. Por ejemplo, una familia con un ingreso limitado elegirá si utilizar para el mayor consumo de carne o elegir opciones más económicas, como vimos anteriormente, como es el pollo y el cerdo. En caso de que el ingreso aumente, eso va a permitir que el consumo de carne se mantenga o se incremente en su contraposición. Cada decisión del consumidor va a estar relacionada directamente con su ingreso y cómo ellos perciban el precio en base a su ingreso. Bien, vamos a hablar de lo que es costo de producción y costo de oportunidad. Para producir carne vacuna vamos a necesitar recursos como la tierra, el trabajo, el capital y fundamentalmente la tecnología. El concepto de costo de oportunidad aparece cuando con esos mismos recursos se podrían utilizar para otra actividad, ya sea crianza de ganadería o siembra ya sea de soja o de maíz. Cuando elegimos una, obligadamente renunciamos a la otra oportunidad de elección. Además, los productores deben y suelen decidir cuando aumentan la producción solamente cuando el ingreso esperado supera el costo marginal. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando el costo de producir una unidad adicional vale realmente la pena, y es cuando producir posiblemente más de lo estimado tiene que ser rentable. Vamos a ponerlo en palabras simples. Vamos a producir más, perfecto. ¿Nos es rentable? Sí. Bien, ahí tenemos el costo marginal. Bien, hablemos del comercio internacional. La carne vacuna argentina es reconocida mundialmente como una de las carnes de mayor calidad, y por eso Argentina es tan conocida a nivel mundial, como la exportación de carne a distintos países como es Estados Unidos y China marcan un hito en las exportaciones del país y de la región. Asimismo, tiene una especialización productiva argentina a nivel comercio de carne vacuna, con lo que puede abastecer el consumo regional y al mismo tiempo poder exportar tales cantidades de producciones a otros países. Bien, en este último bloque, número 3, y el último bloque que vamos a estar viendo en este video, vamos a ver cómo se relaciona este concepto con varios otros conceptos económicos vistos anteriormente, como es por ejemplo la escasez, ¿sí? Al hablar de cultivos, tratar con la tierra, el capital y el agua, son todos elementos limitados, lo cual la escasez existe en este proceso. También otro punto que podemos ver son los costos de oportunidad. Por ejemplo, el productor de carne, al estar produciendo este insumo, está decidiendo y eligiendo sobre otras alternativas donde podría también estar tratando, como vimos anteriormente, por ejemplo la crianza de ganadería. Entonces también estamos viendo lo que es un costo de oportunidad dentro de este tema. Asimismo también intervienen factores productivos como es la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad claramente empresarial a la hora del desarrollo. Y por último, se observa una clara especialización en el país a la hora de vender la carne vacuna. Claramente el país crece con factores favorables que permiten que la crianza y la venta de la carne sea una especialización característica de este país. Bien, en este punto vamos a estar viendo cómo las escuelas económicas también forman parte de este mercado y cómo las distintas escuelas analizan de diferentes perspectivas y claramente cada una con su punto de vista. Por ejemplo, tenemos la escuela clásica, la escuela keynesiana y por ejemplo la escuela neoliberal. La clásica claramente se va a considerar que los precios deben determinarse libremente a través de oferta y demanda. En la escuela keynesiana esto cambia y también entiende que el Estado puede intervenir cuando existen desequilibrios o cuando busca proteger el consumo interno y de la misma población del país que lo comercializa. Por otra parte, por ejemplo, la corriente liberal
pone un énfasis sobre todo en la apertura comercial y más enfocado también a lo que son las exportaciones. Y así un libre mercado para favorecer claramente la competitividad dentro del comercio. Bien, ¿y cómo todos estos conceptos, estos pensamientos, estas ideas se conectan? Bien, en sí todas están relacionadas. Por ejemplo, la escasez de recursos influye en los costos de producción. Estos costos de producción claramente hacen que los costos aumenten y la oferta disminuya. Ya hablamos que cuando se aumenta, la oferta empieza a disminuir. Cuando aumenta el volumen o cuando aumenta el costo, esta oferta disminuye, por ejemplo, y esto claramente impacta sobre el precio final del mercado. Al mismo tiempo, siguiendo con este mismo ejemplo, cuando los precios aumentan, los consumidores ajustan esas decisiones de compra según sus ingresos y cómo estos precios impactan en sus ingresos. Por eso, el comportamiento de los productores y consumidores termina determinando el funcionamiento del mercado. Como bien hablamos, y como se ha dicho anteriormente, la oferta y la demanda. Esto es todo para que el mercado fluya o influya. Bien, y para darle un cierre a esta presentación, quería llegar a esta reflexión que nos dejó este trabajo y en qué contexto nos deja, ¿no? Y bueno, también este trabajo nos permitió entender muchos conceptos económicos que no son solo teorías, sino que también son herramientas que nos ayudan a entender situaciones tan cotidianas como la compra de la carne. Como un argentino que va a la carnicería es lo más típico, y cómo estas inicialmente teorías también se convirtieron en herramientas para entender estos procesos tan simples. También comprendí que el precio de la carne vacuna depende de muchos factores, como ya hablamos, como son el costo de producción, la demanda local, las exportaciones y mismo las decisiones políticas de la economía. Pero en conclusión, el mercado de carne vacuna es un claro ejemplo de cómo interactúan los consumidores y los productores. Al mismo tiempo también cómo interviene el gobierno dentro de esta economía. Y de cómo estas decisiones determinan el impacto tanto en los precios como en el acceso a los bienes. Cómo la oferta y cómo la demanda hace que este bien sea un privilegio o sea algo accesible, si se consume mucho, se consume poco. Entonces, todo este entendimiento yo creo que ha sido gran parte ejemplificado con algo tan concreto como la carne vacuna, como es socialmente acá en Argentina. Así que les agradezco de corazón haber visto este video y, como he dicho en los otros videos, que la fuerza de la economía los acompañe.